Noticias en Hechos Ecuador. No. Vamos a noticias adicionales. Fuerte crítica a la política económica del gobierno. Economista advierte sobre grave crisis que se viene. En una reciente entrevista, el economista Carlos de la Torre, exministro en el correísmo, lanzó duras críticas contra la actual administración gubernamental, acusándola de implementar políticas económicas neoliberales que, según él, solo benefician a las élites del país a expensas del bienestar de la mayoría de los ecuatorianos. De la Torre señaló que la adhesión a los acuerdos del Fondo Monetario Internacional están llevando a un país a una situación insostenible, marcada por la reducción del gasto público y la concesión de beneficios tributarios a los grandes grupos económicos. Ahí tenemos el ejemplo, pues, ¿no? De la noche a la mañana desapareció el billete del SRI de la empresa Novoa Trading, de los Novoa, de los grupos Novoa y demás. Sinvergüenzas. Vamos a mirar, porque es importante, el plan que empobrece al Ecuador. Así lo hemos denominado, el plan de Novoa. Miremos. La reactivación que se ha visto en el primer trimestre del 2024 es una reactivación tipo rebote, es decir, llegamos al fondo del abismo, entonces el siguiente paso necesariamente es para arriba. Y encima, cuando le meten más de 500 millones de dólares con los bonos de la campaña electoral de Novoa, entonces esos recursos efectivamente le empujan a la economía hacia arriba, pero no de manera sostenida ni estructural. ¿Eso qué quiere decir? Que más adelante la economía volverá a caer al pozo. Si nosotros pensamos que el primer paso es arreglar las finanzas públicas, de acuerdo, pero ¿qué se tiene que hacer? Cobrar bien los impuestos. Nada de remisiones tributarias, obligarles a través de los mecanismos legales que tiene el Estado y el Servicio de Rentas Internas a estos sinvergüenzas a que paguen lo que debían, pero ellos se perdonaron esas deudas. En segundo lugar, hay un espacio importantísimo que ya mencioné que se llama el gasto tributario, que al Ecuador le ha significado una pérdida de 7,000 millones de dólares en recaudación cada año, que esto corrigiéndose simplemente a través de decretos ejecutivos sin cambios en la ley, se podría permitir que de esos 7,000 el Ecuador pueda recuperar unos 2,000 o 2,500 millones de dólares cada año para sostener las arcas fiscales. Se podría pensar también no en una subida del IVA, como hizo Novoa, sino lo que se podría pensar es un IVA diferenciado. Es decir, eliminar tantos impuestos que tenemos ahí, por ejemplo, el impuesto a los consumos especiales, que distorsionan un poco el manejo impositivo en el Ecuador, el manejo tributario, y se podría tener un impuesto al valor agregado relativamente bajo para aquellas actividades que son altamente generadoras de empleo y que por otro lado insumen producción nacional. Por ejemplo, todo lo que es turismo, todo lo que es bares, restaurantes, todo lo que es actividad que tiene un alto componente de producción nacional como insumos y que tiene mucha mano de obra dentro de sus costos de operación, ponerle unos IVAs bajos para que la gente consuma eso y active por ese lado la economía. Y aquello que es importado, aquello que no insume mayor componente nacional, aquello que no genera mayor empleo, Hola. Ahí estamos. A las personas Sí. naturales nos cobran un impuesto a la renta progresivo, el que más gana más paga, pero no a las empresas. ¿Qué pasa con el empresario que es honesto, con el empresario que realmente produce, que ha tenido que vender el carro, ha tenido que vender la casa para poder comprar maquinaria para su empresa? A ese tenemos que cobrarle un impuesto a la renta menor que el que se le debería cobrar, por ejemplo, a los banqueros que trabajan con plata ajena, siempre tienen récords en utilidades cada año. Cuando la economía del Ecuador está en una situación muy grave, ellos siempre tienen unas utilidades excepcionales. Entonces se debería calcular el impuesto a la renta no solo sobre las utilidades que tienen las empresas, sino sobre las utilidades calculadas sobre el patrimonio de las empresas. Entonces, desde esa perspectiva se racionalizaría y se incrementaría también la recaudación tributaria. De ahí, por el lado del gasto público. El gasto público sí tiene que racionalizarse, es decir, sí tiene que optimizarse la operación del Estado, pero esto no significa recortar a hacha y machete puestos de trabajo. Eso no es eficiencia.
Se tendrían que hacer Ya. estudios serios de eficiencia para hacer recortes donde se tenga que hacer recortes. Y quizás haya sectores en los que en vez de recortar se necesite más personal, por ejemplo, educación y salud. Entonces, desde esa perspectiva, racionalizar el funcionamiento del Estado, pero sobre bases técnicas. Entonces, así podríamos ir sumando un montón de acciones en el sentido correcto en función del interés nacional y no de los grupos económicos que nos tienen ahora ahorcados a los ecuatorianos. Bueno, en términos de qué se puede hacer desde la sociedad en este momento, bueno, a través de los canales institucionales bastante difícil, porque primeramente podríamos hablar de que tenemos una democracia ya totalmente imperfecta, si es que no estamos hablando ya de una situación de un autoritarismo, es decir, un control político total de todas las instancias y de todos los contrapesos que tiene un sistema democrático, ahora bajo el control del presidente Noboa. Esto impide definitivamente que se puedan articular esos contrapesos para de alguna manera direccionar adecuadamente el manejo gubernamental. Entonces, desde esa perspectiva, ¿qué es lo que nos queda? Lo que está constitucionalmente también habilitado, que es la posibilidad de protesta de los ciudadanos, a ver si se nos escucha nuestra voz y en ese sentido se puede de alguna manera incidir o generar alguna presión para que se pueda corregir el manejo de la economía y en general el manejo de la política en el Ecuador. Finalizo. ¿A dónde nos lleva Noboa con esto? Nos lleva a descubrir que el foso en el que estamos cayendo es muy profundo, mucho más profundo de lo que creemos. Y la gente está manejada por los medios para seguir apreciando lo que nos están dando, economistas. Definitivamente hay un control de la percepción ciudadana respecto de estos problemas, pero ahora la pregunta es, ¿será ese control eterno o habrá algún momento en que la gente ya empiece a darse cuenta de la situación en la que está, en la que ha estado aplaudiendo y favoreciendo a sus propios verdugos? En conclusión, el análisis de Carlos de la Torre pinta un panorama sombrío para Ecuador, advirtiendo sobre una inminente y grave crisis económica y social si el gobierno no rectifica sus políticas. Hizo un llamado a la ciudadanía a tomar conciencia de la gravedad de la situación y a unirse para protestar contra un modelo económico que, en su opinión, solo agudiza la desigualdad y la pobreza en el país. Bárbaro, ¿cómo te has puesto? Sencillamente este Ecuador está en la hipergaber ecuatoriana. El plan que empobrece Ecuador es el plan Noboa. Pare de contar. Es el plan que ha llevado al fracaso a este país. Y los florindos siguen aplaudiendo. Hágase miembro plata, miembro oro. Suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.